grabación. Buenas noches, damos inicio a la grabación de la clase número 3. Esta sesión es grabada y vamos a tratar el tema de arte público y ciudad. Es una muy bella y muy interesante sesión sobre el arte público y la ciudad. Como de costumbre, la grabación dura 45 minutos y una vez terminada la grabación nosotros podemos continuar para hacer intercambios, comentarios, disipar dudas en caso de que sea necesario. Antes de que termine la grabación, nuevamente pueden encender sus cámaras. Si quieren continuar con las cámaras encendidas, bien, si no, las pueden apagar cuando guste. Bueno, la clase de hoy, como les dije, trata sobre el arte público y la ciudad. Vamos a ver lo que es la escultura urbana, algunos ejemplos de instalaciones, de monumento y memoria, arte e identidad urbana y vandalismo. La presentación la voy a desarrollar presentando dos plazas, la Plaza Miranda y la Plaza Venezuela, y un monumento, el Monumento a Carabobo en la urbanización del Paraíso. Ilustramos con esto el tema del día de hoy. También analizaremos los avatares sufridos en el cambio de siglo y la recuperación de algunas de nuestras piezas en espacio público, tanto de las obras de arte como de los propios espacios públicos, ya que son significativas piezas del patrimonio cultural caraqueño. Y si vamos a hablar de estética, también debiésemos tomar en cuenta cómo es que la estética de la ciudad sufre los cambios y el día a día del cambio de siglo. En esta imagen nos encontramos con dos panorámicas de la ciudad de Caracas. Son imágenes tomadas en la dirección oeste-este, es decir, que abarcan lo que sería el Valle de Caracas. La imagen blanco y negro es un cuadro hecho en 1831 por Sir Robert Porter, un embajador inglés que estuvo en Venezuela. Y la imagen de abajo, a colores, es una toma de lo que es hoy día Caracas en el año 2026. Vemos el crecimiento, ya no apreciamos apenas unos segmentos del Ávila, y ese crecimiento está intersectado por muchas torres de altura, a diferencia de la imagen de 1831, donde apenas resaltan las torres de una que otra iglesia. El crecimiento acelerado y polémico de la ciudad de Caracas se inscribe en un transitar del tiempo que tiende a impulsar cambios permanentes en sus espacios tradicionales, sin prever que se estaría atentando contra la memoria urbana. Los sentimientos de afirmación y pertenencia colectiva se desvanecen en la memoria, se resquebraja la conciencia y la identidad citadina si no sabemos sobrellevar de una manera más armoniosa lo que puede ser la evolución necesaria de una ciudad. El comunicador Néstor García Canclini escribe en su libro Culturas híbridas, estratégicas para entrar y salir de la modernidad, esta publicación editada en México. Él dice que el fenómeno de cambios ha transcurrido a lo largo de todas las ciudades en Latinoamérica de igual manera, y que se caracteriza porque las tradiciones aún no se han ido y la modernidad no acaba de llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto que existen aún plazas, edificaciones en los centros históricos de nuestras ciudades que refieren a la tradición, esta aún no ha terminado de desaparecer ni de ser sustituida, porque tampoco la modernidad que prometía en la década de los 40 y 50 ser la nueva imagen del devenir, en el caso de Caracas, tampoco termina de construirse de manera que dijéramos
que ocurrió, digamos, el desarrollo de la ciudad con todo lo que serían las características y los principios de esa modernidad. Es decir, que nos encontramos retratados muy bien en esta frase: la tradición aún no se ha ido y la modernidad no acaba de llegar. Las obras que presentaremos están ubicadas en el municipio bolivariano Libertador, el cual abarca el casco histórico de Caracas y sus 22 parroquias. Este municipio es el que mayor representa el rasgo más tradicional de la ciudad. Aquí vamos a encontrar distintos estadios de arte público con lo que representan las huellas culturales que van a definir una estética, desde una estética neoclásica hasta una estética moderna y cinética. Vamos a presentarles con más detalle la Plaza Miranda en sus 4 momentos de 1873, 1962, 1982, 2006. El monumento de la batalla de Carabobo de 1906 a 1964 y 2007, y el conjunto escultórico de la Plaza Venezuela de 1952, 1980 y la actualidad. El espacio público, por excelencia, la plaza, desde mediados del siglo XX, no es el único en albergar usos recreativos culturales. Otros espacios acaparan la asistencia de los citadinos, como son los centros comerciales. Allí interactúan otros objetivos que se refieren a beneficios económicos y funcionales, contraviniendo los beneficios que aporta a la identidad y a la memoria colectiva, el valor estético, el sentido de pertenencia, el patrimonio cultural y la reafirmación del paisaje urbano armonioso. Por siglos en nuestra ciudad, la inseguridad ha reinado en los espacios públicos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué ha podido ocurrir el vandalismo en grado extremo sobre las obras de arte y los espacios públicos de indiscutible valor cultural para nuestra ciudad y nuestro país? Estamos ante el reto de dar respuestas integrales que atiendan a la valoración colectiva del patrimonio cultural de los caraqueños. Conocer las obras, los autores, los espacios públicos es primordial para su conservación, para la construcción de identidad y sentido de pertenencia. Si vamos a hablar de estética del arte, la arquitectura y el espacio público, es indiscutible que debemos hablar también de su antagónico. Y el antagónico es todo lo contrario, cuando el espacio ha sido depreciado. Los hechos acaecidos a lo largo de estos últimos años, de estas últimas décadas, nos plantean que el estudio entonces de la estética en arquitectura debe también identificar e incluir qué es el valor de patrimonio cultural, de qué tipo de valor nos estamos percibiendo cuando estamos frente a una obra de arte público. Tendrá valores históricos, estéticos, plásticos, sociales, simbólicos, urbanos, ambientales. También vamos a confrontar entonces cuáles son las razones del vandalismo cuando arremeten para destruir la obra pública. Si se debe a carencias de mantenimiento, al desmantelamiento, por hurto organizado, por hurto, por souvenir, si se refiere entonces a daños por eventos festivos o por desmanes bélicos. Reconocer las razones por las que ocurra la resemantización de símbolos y espacios públicos también es de interés, porque en esa resemantización de símbolos ocurre la sustitución de la obra pública, de la estatuaria pública.
En este sentido, estos tres nociones, o más que nociones, mm, conceptualizaciones que estoy introduciendo para acompañar el estudio de la estética en la arquitectura, el arte y el espacio público, valores de patrimonio cultural, razones del vandalismo, razones por lo cual ocurre la rematización, podríamos también hacerlas acompañar por una bibliografía que es bastante interesante. Me refiero a la obra de Edgar Morin del año 2005, con una reflexión sobre el pensamiento complejo, a la obra de Fernando Báez del año 2004, que nos habla de la historia universal de la destrucción de los libros, y a la obra del filósofo Ricieri Frondizi, que indaga sobre qué son los valores y hace una radiografía axiológica que nos permite entender cómo debiésemos entender los valores para apreciar en la obra de arte pública y el espacio público las connotaciones ante la cual estamos presentes, que pudiésemos referir a estos aspectos mencionados brevemente: históricos, estéticos, plásticos, sociales, simbólicos, urbanos, ambientales. Todo esto constituiría un sistema de valores, y cuando se confrontan unos con otros ocurre el choque de valores, que es lo que de alguna manera nos va a dar la lectura del vandalismo cuando vamos a analizar una obra de arte y espacio público. Es decir, que en ese análisis vamos a no solo a considerar el valor estético de la pieza pública, la belleza, las proporciones, las mejores cualidades como expresión artística, sino que también en esos análisis vamos a acercarnos a este fenómeno social que está ocurriendo en las ciudades contemporáneas. Y en el caso de nuestra ciudad lo hemos visto muy de cerca y podemos aprender mucho de ello para lograr la recuperación y la mejor valorización, y sobre todo incidir en la conservación y en la creación de nuevos espacios con nuevas obras escultóricas. O sea, valorar, mantener, conservar la estatuaria, los monumentos. La escultura pública requiere de formación, requiere de criterios y técnicas de conservación. Es de allí la importancia de organizar e impulsar la profesionalización de personal capacitado en mantenimiento de obra pública. Aquí muestro este afiche, que es un afiche de contenido de un curso que dimos y coordinamos, organizamos, y estuvo dirigido a los empleados del Servicio Municipal de la Alcaldía de Caracas, en el cual se hizo un estudio no solamente valorativo desde el punto de vista plástico, sino desde el punto de vista físico: qué materiales componían estas esculturas, estas distintas esculturas. Aquí vemos la escultura de Caricuao en la plaza de Caricuao, la escultura en la zona de los precursores, de los próceres, el indio sobre el caballo, la escultura de los símbolos, la escultura de Colón en el Golfo Triste en la Plaza Venezuela. Hasta lo que sabemos, esta experiencia ocurrió, este taller fue un curso teórico práctico, porque en el periplo de materiales que ocurren en todas estas esculturas vamos desde hierro fundido, bronce, mármol, piedra tallada. Entonces se trataba de un curso teórico práctico para proveer de herramientas a los asistentes. En su mayoría fueron empleados de servicios municipales de la Alcaldía de Caracas, pero también aquí estuvieron estudiantes, arquitectos y estudiantes de arquitectura y de arte. Hasta lo que sabemos, esta experiencia que propusimos y coordinamos desde Fundapatrimonio en 2006-2007 no se ha vuelto a repetir, y creo que es un programa que es necesario
que tenga vigencia y sea permanente. En nuestro caso de este curso, nosotros estamos dirigiendo el curso a proveer de criterios de análisis y de crítica sobre la obra de arte público y espacio público. De seguida vendrían, en caso de que la universidad se interesara, en proveer estas herramientas de criterios físicos con respecto a la protección, si es el caso de dirigirnos hacia el mantenimiento o si es el caso de dirigirnos al diseño, a la proyectación. Bueno, les hablé que íbamos a presentar varias obras de arte, ¿verdad? Analizarlas. Vamos a arrancar por el monumento a Carabobo o la India del Paraíso. El monumento de Carabobo es un conjunto escultórico bastante complejo, que está simbolizado por una palmera. Encima de ella está una figura humana desnuda con los símbolos de la libertad. Las rústicas peñas del pedestal simbolizan la cordillera que cruza el inmenso territorio libertado por Bolívar, con sus tres cumbres, Caracas, Boyocá y Pichincha. Las tres figuras femeninas sedentes son las tres repúblicas: Venezuela, Nueva Granada, aquella época se llamaba Nueva Granada, hoy Colombia, y Ecuador. Del basamento surge, en lugar de la columna clásica romana, grecorromana, tres troncos de palmera chaguarama, Rhodostonia aleracia. En la cúspide, sobre la verde corona de hojas de esta palma, se alza al espacio una grácil figura femenina que sustenta en su mano derecha el laurel de la victoria y en la izquierda la antorcha de la libertad, símbolos de victoria. En los altos relieves, en láminas de bronce, se enmarca entre las piedras, que están enmarcadas entre las piedras del basamento, quedan inscritas distintas escenas de la lucha encarnizada en que la fiera humana se torna héroe. Como ustedes ven en esta descripción que les estoy haciendo, se trata de un monumento a la batalla de Carabobo, un monumento que está cargado de simbología. De allí que vemos que la columna clásica grecorromana es tomada como una proporción, pero es representada con otro ícono que es muy familiar para nosotros, que es la palmera chaguarama. Las efigies sentadas, la figura sedente, representan a las tres repúblicas involucradas en esta agenda libertaria. Los cóndores que están en las esquinas es el ave que atraviesa la zona montañosa más alta que nos une a Colombia, a Ecuador, a Venezuela, a Perú. De manera pues que estamos viendo que este monumento tiene un motivo, que es conmemorar una batalla muy importante y además por ello cargada de símbolos. El monumento en sí lo conforman distintos elementos y representan distintos materiales. La estatua desnuda femenina es vaciada en bronce. Luego vamos a ver las hojas que reproducen, como ustedes ven, el tamaño de las hojas son tal cual como sería el tamaño de una hoja original. También son láminas de cobre, de fusión de cobre y bronce. Todo el estípite o tronco es de piedra porosa. El basamento es de piedra también, otro tipo de piedra, pero también es una piedra natural. Luego tenemos los altorrelieves, que son hechos en láminas de bronce, y las figuras sedentes. Para hacer todas estas imágenes tienen que ver con la restauración, donde yo formé parte del equipo. Para hacer la evaluación se hacen fichas técnicas que detallan el estado
que se encuentra cada una de las piezas y la simbología de cada una de las piezas. Las fichas técnicas y las fotos son todas realizadas por BIM. Aquí vemos el proceso restaurativo, se hizo un desmontaje de cada una de las hojas. Estas hojas, el autor, Eloy Palacios, tuvo el tino de grabarles en la base el número de cada una de las hojas, de manera que se puede montar y desmontar porque encajan perfectamente en el punto de unión que lleva el mismo número de la hoja. Aquí estoy. Ay, me faltó una lámina. Bueno, este monumento fue hecho por Eloy Palacios, fue un concurso, fue producto de un concurso y la inspiración ocurrió porque él consideró el mito de los Yanomami que dice que en la cumbre de la palma Chaguarama nacen los dioses. Y eso hace referencia a que, como todos sabemos, en la parte más alta de las palmas se posan las aves, en particular el ave guacamayas, que ahora nosotros estamos acostumbrados en Caracas a verla, pero la guacamaya en realidad es del sur de Venezuela, de Guayana y de la Amazonía. De manera que este mito surge de esa región. Y por eso él tomó como referencia, como motivo, como inspiración, el hacer el monumento de esta manera. Estaba previsto que el monumento se colocara en la sabana de Carabobo, pero la sociedad de aquellos años pacata le pareció que representar la victoria de la batalla de Carabobo con una figura desnuda era inmoral. Entonces no dejaron que se llevara el monumento a la sabana de Carabobo. El monumento se quedó aquí en Caracas. Primero fue ubicado frente a lo que hoy día es el Pedagógico de Caracas y luego, producto del cambio de vialidad y la construcción de la autopista que va hacia el valle, la zona elevada fue trasladada a la convergencia de la avenida Oliari con la salida de la autopista en El Paraíso. Hoy la podemos ver. Hoy la podemos ver como se ve en esta imagen. No sé si la llegan a precisar. Vamos a acercar un poquito más. Este es un afiche de un concurso en el cual participamos con nuestros estudiantes. Así está hoy día, como ven, la entrada de la autopista está toda entornada de carros. Aquí se empalma con la plaza, con la avenida Oliaris. Y como vemos, el monumento en sí está ahogado por los carros. La propuesta para participar en este concurso, que era de valorización de la obra de arte pública, fue proponer que en vez de que el monumento estuviera, los vehículos lo hubieran convertido en una isla, prácticamente sin ningún tipo de distancia, la propuesta fue valorizar una circunferencia que convirtiera el entorno del monumento, en una gran plaza, de manera de valorizarlo, y la vialidad fuera trazada subterránea. Algo como lo que pasa en la Plaza Venezuela, que tenemos una gran fuente de agua, tenemos la plaza con todo lo que permite la asistencia de los distintos visitantes, con la presencia inclusive de otras esculturas,
en este caso, y con la vialidad que en el caso de la Plaza Venezuela fue trazada en subterráneo. Nosotros pensamos que la percepción de este hermosísimo monumento, que ya viene de 1890, del siglo antepasado, debiera ser valorizado y de alguna manera recuperar todo este espacio urbano que está rodeado de edificios de viviendas, pero aportándole al espacio unas proporciones de plaza, de manera que la gente pudiera ya no atravesar la calle salvando vehículos, sino estando y disfrutando de una plaza generosa en proporciones, con posibilidades de buena iluminación de noche, estancia y además una mejor apreciación de este valiosísimo monumento de carácter excepcional. Esta fue la propuesta que llevamos al concurso. Aquí está la imagen de lo que es la propuesta final. Aquí está todas las imágenes de sketch de la propuesta en contraposición a lo que existe hoy día, que como vemos es una X de vialidad. Y apenas este puntito es el monumento. Por esta propuesta, que formó parte de un concurso en la Universidad de Val-la-Seine en París, ganamos el primer premio. Esto ocurrió en el año 2004, es un concurso promovido por el seminario Robert d'Orsay de la Universidad de París-La Sena. Y bueno, estuve muy satisfecha del resultado de lo que fue la propuesta y la receptividad que tuvo para estas autoridades del urbanismo y el arte público francés, porque el concurso es promovido desde París. Bueno, entonces aquí hay una reflexión: percibir el lugar para proyectar nuevos trazos, ampliar el espacio público para favorecer la estadía en él y el disfrute del monumento histórico, priorizar a los habitantes sobre el paso vehicular. Ese fue el objetivo. Ahora vamos a comentar el caso de la Plaza Venezuela. La Plaza Venezuela ha tenido un transitar histórico muy curioso. Ella fue creada en el año 1952. En aquel momento, en el centro de la Plaza Venezuela, había una fuente, la fuente Venezuela, que le da el nombre a la plaza. Esta bellísima fuente fue hecha por el escultor de origen español, Maragall, pero transcurrido el tiempo, la circulación en la Plaza Venezuela, con la incidencia de la autopista, de la descarga de los carros que vienen de la autopista, hizo que acceder a ella se volviera realmente casi que imposible, y que el exceso de tráfico fuera deteriorando a la fuente, a la hermosísima fuente, porque el anhídrido carbónico se iba depositando en lo que era el material natural, que es piedra natural, ¿no? Piedra natural no, sino piedra artificial, es vaciada en piedra natural. Son grandes imágenes que representan las regiones de Venezuela. De manera pues que en el año 1966 la fuente fue trasladada a Buen Resguardo, al Parque Los Caobos, donde hoy día la podemos apreciar y disfrutar, y en su lugar se hizo una vialidad a un inferior nivel para desahogar el tráfico que ocurría en superficie. De manera pues que todo este lugar fue prácticamente que absorbido, priorizando el tránsito vehicular y olvidándose del disfrute de los vecinos e incluso de los que asistimos a la universidad. En el año 66 el tráfico en Caracas era completamente exacerbante. Se tomaron muchas decisiones en la ciudad para favorecer la agilidad de los carros y disminuir las colas, pero eso fue en detrimento de valorar el espacio público y
enfatizar el cuidado hacia las obras de arte y las plazas y los espacios recreativos. En el año 1974, podemos apreciar aquí en esta foto, ¿la están viendo las fotos? ¿Están viendo la foto? Sí, sí, sí. Entonces en el año 1974 ya nuevamente el análisis de la ciudad, la opinión de arquitectos, urbanistas y ciudadanos toma mucha fuerza para restituir el carácter de plaza a la Plaza Venezuela. Y en ese sentido aquí vamos a ver que nuevamente se coloca una fuente, ya no la fuente de las esculturas de Maragall, por el tema de resguardarla, pero sí una fuente que hizo énfasis en el juego de agua, con las distintas apreciaciones de la danza, de los distintos chorros en forma y en altura, con colores, que permitían entonces admirar nuevamente la belleza de un nivel estético, de una fuente de agua, con la posibilidad de transitar y estar en la plaza. Esto fue en el año 1974 y igualmente seguía transitándose los carros, pero al menos se había compensado y rescatado la importancia del lugar. Del año 74 vamos a pasar entonces en que la fuente de la Plaza Venezuela, hecha por el ingeniero hidráulico Santos Michelena, como la que estamos viendo, que aún es la que vemos hoy día, se va a constituir en un gran evento, porque el juego del agua es el juego del agua y las luces. Es el que se va a constituir en el elemento de arte que absorberá todo el interés del sitio. Allí entonces van a convivir la escultura de Andrés Bello, que fue donada desde Chile, es una réplica de la escultura de Nicanor Plaza, escultor chileno, que hizo un homenaje a don Andrés Bello, nuestro gran intelectual, que además fundó la Universidad de Chile y que fue discípulo y contemporáneo, fue contemporáneo con Bolívar, fue un academicista, un lingüista que una vez que regresa de Londres tiene una breve estadía en Venezuela en ese momento de gesta libertadora y se dirige a Chile, donde se radicará definitivamente. Fue fundador de la Universidad Católica de Chile y de allí el homenaje de este obsequio que le hacen a Venezuela con la figura de sedente de don Andrés Bello. Aquí también vamos a encontrar que en el año 1982 se coloca la fisionomía de Carlos Cruz Diez. Ya todos sabemos que el artista cinético Carlos Cruz Diez despunta con todos sus estudios del movimiento, el color y la luz, y llega a tener un reconocimiento mundial con varias obras insertas en espacios públicos de distintos países europeos. En este caso, esta fisicromía de grandes proporciones se instala en la Plaza Venezuela en el año 82. En el año en el año 57 fue trasladado de lo que sería la Plaza España, debajo del viaducto de las Fuerzas Armadas, donde estuvo antes el monumento a Colón en el Golfo Triste, Rafael de la Cova. Allí, el Boulevard Macuro, donde hoy día podemos ubicar a lo que se llama la esquina de la Plaza España, debajo del puente Fuerzas Armadas, estuvo el monumento a Colón en el Golfo Triste. Se trasladó a la Plaza Venezuela, que era en realidad el inicio del Paseo Colón, que le da el nombre al Paseo Colón, que se abre hacia el Parque Los Caobos,
Y estuvo allí este bellísimo monumento hasta el año 2007, cuando fue vandalizado y sus figuras, esculturas pedestres, fueron sustituidas por unas figuras que representan a unos indígenas, entre comillas, con proporciones de fisioculturista. Esta obra entonces marcó un momento importantísimo en las obras de carácter neoclásico del país, y Rafael de la Cova es un escultor reconocidísimo por sus obras de escala urbana, pero también porque Rafael de la Cova hizo muchas obras para los espacios públicos del Caribe, de las islas del Caribe y de países del Caribe, como lo hizo Eloy Palacios, el escultor de la pieza de La India del Paraíso. Tanto Eloy Palacios como Rafael de la Cova, de finales del siglo XIX, estamos hablando de 1890 a 1904, son escultores venezolanos de una altísima formación en las bellas artes y muy reconocidos tanto en Venezuela como a nivel internacional. Por ejemplo, Eloy de la Cova, el escultor, llegó a tener su taller de fundición en Alemania. Luego él instaló también otro taller aquí. De manera pues que estamos hablando de un compendio de escultores que desde muy temprano, de inicio del siglo XX, tenían una formación y ya apuntaban hacia el espacio público y obras de dimensión urbana. Luego vamos a tener que en el año 1982 se traslada, luego de participar Alejandro Otero con esta pieza, El Abra Solar, en la Bienal de Venecia, se traslada para tener una ubicación definitiva aquí también en la Plaza Venezuela. Entonces vamos a tener que para la década mediados de 1980, la configuración de la Plaza Venezuela va a estar, en cuanto a área, ha sido alargada su área, porque pasó de ser una plaza de planta circular a una especie de ameba. Y además va a tener la incorporación de distintas esculturas que nos van a hablar de momentos desde el lenguaje neoclásico, con Colón en el Golfo Triste y Andrés Bello, hasta el lenguaje más cinético y contemporáneo, como la fisicromía y la obra de la obra solar. También vamos a ver en este periplo que hemos hecho rápido del conjunto escultórico de la Plaza Venezuela, todo este transcurrir del año 52 al 84, donde su misma área es aumentada, es atendida a las circunstancias de la modernidad y la influencia de la vialidad y la incidencia de la comunidad y de los habitantes en rescatar el valor y darle y devolverle nuevamente a la ciudad este espacio con calidades de arte y de armonía. Pero vamos a ver que transcurrido el tiempo, el espacio nuevamente va a sufrir diferentes transformaciones en el siglo XX, del 2002 al 2007. En este caso va a estar estas transformaciones van a venir de la mano de dos razones fundamentales. Uno, por la construcción de la línea 2 del metro de Caracas, lo cual hace que esto se constituya en una cantera de trabajo con lo que es el depósito de los encofrados, materiales, etcétera, para ir excavando en lo subterráneo la línea 2 del metro de Caracas. Esa es una de las razones de la transformación. Como la estamos apreciando en esta foto central, casi que vemos que la Plaza Venezuela parece un campo de batalla, y de hecho casi que lo fue.
La otra razón se debe a que estamos transitando los años 2002-2007, donde comienza a haber una incidencia en el espacio público de inseguridad y de vandalismo que llega a estados extremos. Ocurre, por ejemplo, el hurto de las láminas metálicas debido al tráfico del comercio ilegal. Tanto la obra de Alejandro Otero como la de Cruz Diez son de lámina metálica. La de Alejandro Otero es láminas de aluminio y la de Cruz Diez era laminado esmaltado. Se debe también a la resemantización de la historia y de sus personajes. El Colón en el Golfo Triste es vandalizado porque hay un movimiento de crítica casi que a nivel mundial de lo que representó el descubrimiento de América. Y entonces la figura de Colón es cuestionada porque ya no se le va a ver como un argonauta, que sería el equivalente a un astronauta en la época reciente, en argonauta en aquel siglo XVIII. En aquel siglo XVII representaría un navegante, pero por producto de la resemantización de la historia en ese siglo, se le va a considerar una figura muy cuestionada por lo que representó la conquista y la colonización y lo que fue el irrespeto a las etnias primigenias que habitaban América. Entonces, al haber una resemantización, grupos de intelectuales, porque aquí hubo intelectuales, vandalizan la obra destrozándola, eliminándole sus piezas principales. El vandalismo también se va a manifestar por el mantenimiento hecho con productos inadecuados. Por ejemplo, usar aceite de carro quemado para limpiar una pieza de bronce, lo cual no es procedente porque podría aparentar un brillo exagerado y sin embargo no respetar las condiciones propias del material. Habría también un deterioro generalizado por el desuso de los lugares. Vemos aquí que fueron abandonados los jardines, que no hay cuidado y que tampoco hubo una luminaria adecuada como para poder estar allí, lo cual acrecentó la inseguridad. Transitar por estos lugares en aquella época nos produjo estas imágenes: desolación absoluta, una desolación, un registro de cómo fueron hurtadas las láminas del obra solar de Alejandro Otero, cómo fueron desconchándose las pequeñas láminas de esmalte coloreado de la fisicromía, cómo desaparecieron la estatuaria que completaba el conjunto de Colón en el Golfo Triste, y luego esto cómo se envolvió, porque también fue vandalizado los pedestales de mármol con grafitis. El conjunto entonces escultórico de la Plaza Venezuela nuevamente va a someterse a la solicitud pública de los caraqueños de rescatar todo lo que era este hermosísimo lugar. Entonces se pasa la Plaza Venezuela, como les he dicho, que inicialmente estaba implantada en una circunferencia, una gran rotonda. Con el tiempo fue aumentando hasta formar esta especie de libélula. Cuando se toman las iniciativas del Metro de Caracas de restaurar y reconstituir la calidad paisajística y artística de la Plaza Venezuela, se decide seccionarla y hacer una vialidad que pase por la mitad, de manera que se arman dos segmentos. Todavía este paso no se ha restituido, porque ella era toda para poder caminar completamente. Hoy día podemos pasar por debajo. Esta opción de vialidad se hizo porque al estarse construyendo la vía 3, la vía 2 del metro,
hubo un momento que no se podía transitar paralelo al Guaire, y entonces esta fue una salida que permitió entonces poder transitar y empalmarse más adelante con lo que sería la vialidad hacia el paralelo hacia la avenida Solano. Entonces esta área de afectación aún hoy la tenemos. Si ustedes caminan por allí y buscan este lugar, van a ver que todavía existe. Pero de alguna manera vamos a decir que el Metro de Caracas asumió entonces restituir el valor y las calidades paisajísticas de la Plaza Venezuela. Yo también tuve el honor y el gusto de participar en lo que fue esta restitución y hice una propuesta de cómo mientras se restauraban las piezas, podía hacerse que esa cantera de taller de restauración lo percibiéramos como una intervención efímera de arte efímero, envolviendo a las piezas. Esta fue la propuesta. Lo hice a través de Funda Patrimonio, que es el brazo patrimonial de la Alcaldía de Caracas. La propuesta fue aceptada y la puso en ejecución. Para ese momento no estaba por organizarse PDVSA La Estancia como brazo cultural, y para la ejecución lo asumió la estancia como oficina cultural, pero asumieron la propuesta, que era hacer de cada cantera de trabajo una especie de envoltorio de colores, que además era muy bonito porque de noche esto se iluminaba y parecían lámparas chinas. Mientras tanto, las obras estaban adentro y se estaban restaurando, y todo el entorno se sembró de grama nuevamente, y se sembró de grama y se pudo hacer que la gente volviera nuevamente, y se iluminó. Se pudo hacer que la gente volviera nuevamente a la plaza. Aquí les voy a hacer un resumen un poco sintético de lo que es esta primera parte. El llamado progreso basado en la lógica de cambio y la transformación se ha llevado por delante entornos culturales construidos poco a poco. Ese es un ejemplo de lo que pasó con la Plaza Venezuela. Afortunadamente ahora ha logrado llevarse con un buen diálogo, rescatando todo este periplo. La conservación integral de las obras de arte público y los espacios públicos, garantizando la seguridad, mantenimiento y activación sociocultural, requiere de programas dinámicos, originales, que inviten a la danza, el teatro, la música, para revertir el deterioro del lugar y restarle peso al imán que hoy ejercen los centros comerciales como lugares de encuentro. Atender la formación de artistas, de personal técnico medio y personal obrero, así como introducir el tema en los pensas de estudios a nivel universitario, es un requerimiento urgente. Se trata de hacer accesible el conocimiento del arte y el espacio público, la teoría y la práctica, los criterios y las técnicas conservacionistas, para que la restauración deje de ser de un dominio de conocimiento exclusivo y, si se quiere, deje de ser elitista. Entonces, vamos a terminar esta parte en un momento como el que vive la humanidad, donde el proceso de la globalización sirve de intereses de un sector económico e ideológico. Es primordial recuperar entonces el estudio y el análisis riguroso del problema del patrimonio cultural, dado que un pueblo sin memoria, un pueblo que no valore sus bienes históricos, puede ser fácilmente presa de transculturización, es decir, del fenómeno de sufrir la imposición de nuevos valores históricos como paradigma de integración. Esto lo dijo Fernando Báez en su libro del 2004, Historia Universal de la Destrucción de los Libros. Vamos a ir acercándonos ya a la obra contemporánea. Para la obra contemporánea, aparte de las que ya he mencionado, de Cruz Diez y de Jesús Soto, me voy a referir a tres artistas internacionales: Richard Serra, Maya Lin y
Jaume Plensa. Richard Serra. Richard Serra trabaja una obra monumental que sobre todo vamos a catalogar como instalaciones de una estética inconfundible, porque él resalta el acero, él usa el acero Corten, que es una aleación de hierro, cobre, níquel y fósforo. Tiene grandes proporciones estas curvaturas laminares que introducen en el espacio público y que por la cualidad que tiene este material genera una pátina de oxidación que es bastante atractiva, que va cambiando de colores rojizos hasta que se estabiliza y puede tener una gran resistencia al estar en el espacio público. Este trabajo, estas láminas son usadas en fachadas, en paisajismo y en el caso de Richard Serra, las asumió como un sello de identidad de su obra. Aquí estamos viendo el espacio interior del Museo Guggenheim en Bilbao. Aquí estaríamos viendo en el espacio público en una ciudad de Estados Unidos. Y aquí estamos viendo la colocación de esta especie de coma en una plaza de Nueva York, pero que finalmente fue removida porque aun cuando aquí estamos viendo lo concurrida de la plaza, obstruía las visuales y la gente prefirió que la quitara. De manera pues que nos estamos encontrando con otro lenguaje. El lenguaje es monumental, pero no tiene connotaciones de conmemorar ningún personaje, ningún evento histórico, sino el hecho de apreciar el arte a través de un diálogo con un espacio abierto, en este caso, o en un espacio cerrado, pero siempre en grandes proporciones, invitando al visitante a recorrer y a generar una relación inmersiva cuando pasa a través de estas dobles láminas, digamos. Pero podemos darnos cuenta que no siempre, como en este caso, la obra fue aceptada debido a la obstrucción tanto de visuales como cercenar la amplitud del espacio. Aquí vamos a ver a Mayalin. Mayalin se ha destacado porque ha hecho una obra en Estados Unidos. Son instalaciones que se vinculan con el lenguaje del land art. En el caso de ella estas intervenciones en land art porque lo hace en espacio abierto y usa elementos vegetales. Este lenguaje de instalaciones en land art las ha dedicado a temas que son memorial, como este memorial a los veteranos de la guerra de Vietnam, que fue colocado en el año 82 en Washington. Ella ganó un concurso, estaba recién graduada de arquitecto y ganó un concurso y se hizo esta gran cuña enterrada que tiene mármol negro y las inscripciones de los distintos veteranos que murieron en la guerra de Vietnam. Ella también ha hecho otras intervenciones dedicadas a arte social y arte ambiental. En este momento tiene varias intervenciones que son un exhorto a la preservación del medio ambiente. Este otro escultor es de Barcelona, España. Se llama Jaume Plensa. Ha hecho una escultura figurativa utilizando nuevos medios. Esta escultura es la imagen, es una cabeza, pero el material ya no va a ser ni vaciado ni esculpido, va a ser moldeado con resina. Está hecho en el Rockefeller Center, en la avenida del Rockefeller Center. Aquí tenemos la gran rascacielos del Rockefeller Center. Traje a colación a este artista porque él forma parte de un evento que ocurre en este lugar del Rockefeller Center, que tiene como fondo el gran rascacielos. Se llamó Frenzy de Escultura y ocurrió de abril a junio del 2019. Fueron invitados 19 artistas distintos y él, al inicio de este gran bulevar paseo que remata con el rascacielos del Rockefeller Center, coloca la escultura que se llama Tras los muros o Behind the Wall. Mide 7.5 metros de altura y está hecha en resina blanca.
Aquí quiero señalar dos aspectos. Primero, que la escultura, sin ser efímera, es temporal. Ella va a estar solamente colocada allí lo que dura el evento, de abril a junio del 2019. Esto comienza a ser una particularidad de eventos de arte y espacio público, que son temporales. Después, que está hecha con otra técnica distinta a todo lo que había sido las esculturas que mencionamos con anterioridad del siglo, las esculturas neoclásicas que eran fundidas. Entonces, aquí nos estamos introduciendo en un terreno y un repertorio de arte público con otra perspectiva. El arte público definitivamente transforma el espacio urbano. Puede referirse a diferentes expresiones, como hemos visto, escultura clásica, escultura figurativa con nuevos medios, escultura abstracta o geométrica. Puede referirse a instalaciones, a monumentos históricos o memorial, a land art y lenguajes no convencionales como el graffiti, pero esto lo trataremos en una clase de la sesión 7. Cualquiera sea la expresión de la obra de arte público, ella va a dar identidad al espacio y a la ciudad. En la ciudad contemporánea el arte público puede estar, entonces, como hemos visto, de manera permanente en un lugar o participar de un evento cultural de carácter temporal, a manera de atraer visitantes y animar actividades callejeras. Por lo general, estos eventos temporales los asocian con las estaciones, en estos casos de los países que disfrutan del verano, de la primavera y del otoño. Entonces los insertan como eventos de calle en estas estaciones del año que son muy agradables para disfrutar en la calle. La calidad del espacio público y las vivencias que ocurran en él está directamente relacionado con garantizar seguridad, buen mantenimiento, iluminación, vegetación, mobiliario urbano y arte público. Bueno, ahora les voy a hacer el comentario de la tarea 2. Aquí terminamos la sesión. Vamos a comentar la tarea 2 de la clase, de esta clase, que es la clase 3 de la sección 3, que estamos haciendo el lunes 23 de marzo del año 2026. Hasta aquí tenemos la grabación. Por favor, nuevamente abran sus pantallas para pasar a comentar la tarea y cerrar la sesión, por favor. Les pido, por favor, que abran pantallas. Abran pantallas. Me falta Andrea. Andrea, abre pantalla, por favor, para cerrar la sesión grabada. Está Tacudo, está Natalia. Bueno, detengo la grabación y vamos a pasar a explicar la tarea.